Hola Bexabe, bienvenida. Gracias por estar aquí, Bexabe. Vamos a dar un chancecito que se vayan conectando nuestros seguidores. Hola Steve, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bienvenida Orleani, gracias por estar acá con nosotros. Les invito a compartir este live porque sé que va a estar muy interesante y a muchos padres creo que les interesaría escuchar acerca de este tema. Bienvenidos a este live que he titulado Orientación sexual y lo que debemos saber. Hay muchas cosas que deberíamos saber y informarnos acerca de ello. Pues como padres debemos estar en un constante aprendizaje, informándonos de qué manera pues tratar con nuestros chicos. Bueno, vamos a comenzar con este tema. De todos modos, el video va a quedar guardado y posteriormente también se va, pues lo voy a descargar también en YouTube. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de este tema, como decía, acerca de la orientación sexual. Bienvenida, Samantha. Bienvenido, Alfonso. Y bueno, un saludo muy especial para todos los que se han ido conectando y los que en otra oportunidad podrán ver el video. Espero que pueda ser útil para los padres, para las familias, que puedan encontrar una herramienta y alguna respuesta, tal vez aunque sea una de esas interrogantes que a veces se forman en nuestra cabeza como padres. Y creo que hay muchos padres que en la actualidad enfrentan situaciones con sus hijos donde se encuentran tal vez confundidos y a veces no saben cómo manejar esta situación, pues porque no debe ser fácil para los padres. Y quiero comenzar hablando un poquito acerca de la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Pues la orientación sexual no es más que hacia quién nos sentimos atraídos, de forma romántica, de forma sexual y por supuesto que emocional. Esa es la orientación sexual, hacia quién sentimos nosotros atracción. Y tal vez este tema va a traer un poco de controversia, sobre todo por mi profesión y también por mi posición religiosa. Tal vez en ocasiones para mi grupo de colegas se pudiera decir que a veces estoy como que en una balanza un poco pues en desnivel, pero yo creo firmemente en lo que he creído y creo, no estoy aquí para juzgar a nadie, simplemente para aportar algún tipo de conocimiento que en su oportunidad también he podido aprender de otros. Y con este tema estuve informándome un poco entre el tiempo que tenía, tratando de buscar información y llevarlo un poquito hacia la parte también psicológica, porque a veces obviamos
esta parte. Y creo que detrás de cada persona que siente una orientación homosexual, creo que detrás de esto hay un ser humano. Y como les decía al inicio, no estoy aquí para juzgar a ninguno. Respeto a cada ser humano por lo que son, porque somos seres humanos. Pero creo que detrás de cada persona que siente una inclinación homosexual, creo que hay una historia. Y hago mucho hincapié acerca de la empatía cada vez que puedo, en mis lives, en mis historias. Hago mucho hincapié en cuanto a esto, a la empatía. El tratar de, en vez de señalar, pues buscar la manera de aportar algo positivo, poder ser un instrumento para esa persona. Tratar de ser tal vez una palabra positiva para esa persona. Y todavía en nuestra actualidad hay un grupo de personas que dicen que se nace siendo homosexual. Sin embargo, hay estudios recientes donde la National Geographic trabajó con una muestra de aproximadamente 500.000 personas buscando respuesta tal vez a esto, y encontraron que realmente no existe ningún gen de la homosexualidad, que no es genético y que no se nace siendo homosexual. No lo digo yo desde mi posición, hay estudios que lo revelan. Sin embargo, todavía hay personas que se mantienen en esta posición y dicen que se nace, que no es culpa de ellos lo que sienten. Pero no se nace siendo homosexual. Y entre la información que estuve buscando, encontré un psicoanalista llamado Richard Cohen. Les invito a buscarlo cuando tengan el tiempo. Y vi una entrevista de él porque habla específicamente de este tema. Habla cómo él logró salir y ser sanado él internamente, trabajar muchas áreas de su vida, y después de ser homosexual durante muchísimos años, él logró poder sanar muchas cicatrices que habían desde su infancia, y actualmente se encuentra casado, tiene hijos, tiene una hermosa familia, y se encarga a través de una fundación a realizar psicoterapias con personas que sienten esa atracción homosexual, pero no se sienten bien consigo mismos. Entonces me pareció muy interesante su entrevista, todo lo que hablaba. Tiene libros que más adelante, si tengo la oportunidad, quiero leer alguno de ellos, porque habla acerca de los pasos que llevan a las personas a sentir esta inclinación homosexual. Y pues es muy importante, antes de contarle algunos de los pasos que él menciona, decirles que en mi corta experiencia, porque ha sido bastante corta, no es mucho, pero en lo poco que he podido aprender y de las personas que se han acercado a mí con mucha confianza, hay un grupo de personas que ha sufrido abuso sexual. Y ha sido muy triste porque los padres no se han enterado, nunca lo han sabido. Y tal vez se han acercado a mí y he sido la primera persona que lo ha sabido. Y me han dicho que sienten dolor, sienten mucho dolor, sienten sufrimiento y no desean encontrarse en esa condición. Y escuchando un poco, tratando de recordar estas historias que han llegado a mí personalmente, que me han contado acerca de lo que les ha tocado vivir, cómo lo han enfrentado, siendo muy niños, sin que sus padres se den cuenta, y muchas veces son víctimas de los propios padres,
cómo han logrado sobrevivir. Y creo que ha sido, veo a estas personas como con un espíritu de valentía muy grande, porque se han logrado sostener y mantenerse tal vez fuertes allí, firmes, y ante la sociedad tal vez parecen ser, tener una etiqueta, un patrón, pero solamente ellos saben lo que les ha tocado vivir. Hay diferentes casos, por supuesto, hay casos donde un grupo ha sido abusado sexualmente y pues su orientación se ha desviado debido a diferentes traumas que han tenido psicológicamente, por supuesto, a raíz de esto. He conocido personas también que me han dicho: nunca fui abusada, nunca fui abusado, pero viví una situación donde tuve que tomar la posición de un hombre para protegerme. Entonces son muchos factores, muchísimos factores que afectan. Y Richard Cohen habla específicamente acerca de esto. Habla de esos corazones rotos y que realmente pueden encontrar la restauración a través del perdón, a través de la aceptación. Porque él en su entrevista decía que un adulto homosexual tiene un niño herido internamente, y ese niño herido va en busca de un adulto para sentir protección, pero en esa relación homosexual se encuentra también con otro niño herido que está en busca de lo mismo. Entonces es un poco controversial este tema, como les decía, porque es muy amplio, se pueden desglosar muchísimas cosas y se puede hablar de muchísimas cosas. Puede ser que hayan personas que digan: yo nunca pasé por esto, desde niño, desde niña yo he sentido esta atracción desde que recuerdo, a mí me gustaban los amiguitos de mi hermano, de mi hermana mayor y viceversa, pero siempre hay una carencia, hay algo que afectó desde la infancia a ese niño, a esa niña, que les llevó a desviarse. Porque como dice Richard Cohen, y al encontrar esta entrevista sentí esa confirmación de lo que yo siempre he pensado, de mi posición, y encontré como también esa reafirmación a todo este tema. Entonces él decía que hay niños que son súper sensibles, que son muy emocionales, y a veces se dan casos donde los padres ven a ese niño, sobre todo pongamos el ejemplo de un niño, un varón, que es muy sensible, que es muy emocional, y ese niño varón pues trata de buscar a su padre, de refugiarse, de buscar la cercanía, el abrazo, pero ese padre siente un poco el modo de distanciarse, un poco el rechazo, porque dice: pues este niño es muy sensible y a los niños se deben tratar de forma más ruda. Entonces este niño, al no conseguir esa parte del amor, esa parte de afecto por parte del papá, de la figura masculina, entonces se refugia más en la figura femenina, que es la mamá. Entonces, al refugiarse más en la figura femenina, que es la mamá, siente esa protección, esa confianza, y pues hay un cierto desvío. Sobre todo se da durante la adolescencia, porque durante la infancia no se entiende cuáles fueron sus carencias, cuáles fueron sus necesidades que no se llenaron, emocionales, y en la adolescencia, donde surgen en muchos jóvenes confusión, donde surge en muchos adolescentes tal vez qué es lo que realmente siento yo. Entonces
se encuentran tal vez en la escuela un grupo de compañeros que sienten la misma inclinación, sienten las mismas dudas, y entre ellos pues no hay una orientación adecuada. Y en una oportunidad conversé con una persona muy allegada a mí, y me decía, realmente si yo hubiese tenido la orientación adecuada, si yo me hubiese acercado tal vez a mi mamá, si yo me hubiese acercado a alguien muy de confianza de la familia, tal vez yo hoy no me encontraría en la posición que me encuentro. No me encontraría tal vez en la situación que me encuentro y donde sufro, donde no me siento bien, donde lucho por querer salir. Pero es algo que es más fuerte que yo, y es ¿cómo le podríamos decir? El querer salir pero no poder. Entonces en la adolescencia es muy importante que nosotros los padres podamos acercarnos a nuestros hijos, podamos conversar libremente con ellos acerca de este tema y orientarlos, porque a veces no se da el abuso sexual, pero la falta de orientación, y a veces los chicos cuando están en esa etapa de adolescencia no hay la suficiente confianza con los papás, porque existe vergüenza, porque existe temor. Pero yo creo que es posible, que es posible que nosotros los papás podamos ganar un terreno bastante amplio, bastante grande, y podamos llevarle ventaja en cuanto a otras personas que pueden orientar incorrectamente a nuestros hijos. Y con esto vuelvo y repito, no estoy señalando a nadie, no quiero llamar tampoco que es una enfermedad, no quiero que sientan que tal vez estoy juzgando, pero sí que nosotros como padres podamos estar muy atentos, porque hay situaciones donde he conocido personalmente que me han dicho, fui abusada sexualmente, y mis padres nunca se enteraron, nunca lo supieron. Y entonces yo me preguntaba, no es juzgando a los padres, pero yo me preguntaba cómo nosotros como padres a veces no podemos darnos cuenta, porque uno de esos casos me decía, fue tan duro y tan doloroso, porque me decía, yo entré al baño, me bañé porque tenía mucha sangre en mi cuerpo, y los padres nunca pudieron notarlo, no se dieron cuenta. La vida de estas personas cambia, se nota la tristeza, se nota tal vez en la parte social se ve sumamente afectada durante la infancia, durante la adolescencia. Estos jóvenes que tal vez, estos adolescentes que tal vez jugaban libremente con sus compañeros, con sus amigos, ya no es igual, no es igual que antes. Entonces hay una serie de alarmas que a nosotros nos debe hacer así, como esa luz roja que nos debe indicar algo está pasando. Y pues si no está pasando, pues nosotros tratar de también orientar en lo mayor posible que podamos a nuestros hijos. Porque a veces pensamos, bueno, mi hijo tal vez nunca va a pasar por esto, mi hija nunca va a pasar por esto, pero a veces los hijos son una cosa con nosotros y a veces son otras en la sociedad, distante a nosotros, fuera de nosotros, de la casa, tal vez en la escuela, en la universidad, son totalmente distintos, porque a veces se trata de encajar en un grupo, se trata de buscar la aceptación de un grupo,
Y en ese buscar, en ese tratar de encajar, muchas veces si no hay bases sólidas, si no hay buena autoestima, si no hay ese grado de confianza que necesitamos tener con nuestros hijos, que tal vez no te lo van a contar todo, absolutamente todo, pero que hay un grado de confianza de decir me está pasando esto, pues creo que van a ser orientados inadecuadamente. Y bueno, quiero decirles algunas de las razones que menciona Richard Cohen, que es psicoanalista, que dice por qué muchas de las personas tienden a buscar relaciones homosexuales o se inclinan a la homosexualidad. Y él menciona que en su libro él denotó 10 pasos que son muy importantes. Y estos pasos, pues uno de ellos, les voy a leer por acá, como les decía anteriormente, él dice que hay chicos que son hipersensibles, que son muy sensibles y son muy emocionales en cuanto a los varones, me refiero a chicos varones. Son muy emocionales, muy sensibles y a veces sienten el rechazo por parte del papá, de esa figura masculina que no les permite a ellos tal vez buscar y afianzarse en esa parte masculina que necesitan de un padre. Estos son solamente, como les digo, algunos de los casos y él mismo los menciona. No puedo decir con exactitud de que todos los casos, como les decía, todos los casos de homosexualidad son por abuso sexual, porque son divisiones de grupo y son casos totalmente diversos, distintos. Pero es un poco para que tengan la idea de por qué, o sea, a nivel psicológico, cómo afecta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que esta es una de las preguntas que nos hacemos muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Por lo menos yo soy de las personas que cuando veo algún caso, yo me pregunto, o más bien me digo, hay una historia real detrás de esto, que tal vez muchos no conocemos, pero hay una historia. Y a veces, bueno, me estoy desviando un poquito del tema, voy a retomar esta parte que estaba diciendo, pero según Richard Cohen dice esto, que una de las causas, él es psicoterapeuta, psicoanalista, dice que una de las causas, porque aparte de esto, él tuvo relaciones homosexuales, como les dije al inicio, durante muchos años, y descubrió que parte de eso se debió a su infancia, a la falta de tener a su padre muy cerca, aparte ser abusado sexualmente, lo afectó muchísimo, pero él pudo sentir que esas cicatrices sanaron cuando él pudo reencontrarse con su padre. Y él cuenta en esa entrevista que él, ya siendo un adulto y su padre de 70 años, él lo buscó, se le sentó en las piernas como si fuese un niño y le dijo: papá, hoy yo decido perdonarte, hoy yo decido abrazarte, porque tú nunca me abrazaste cuando yo fui un niño. Y él le dijo esas palabras, su padre lo abrazó, lloró con él, le pidió perdón, y pues hubo comenzó a sanar esa herida, porque hay muchas heridas en estas personas, hay muchas heridas, tal vez como en cada uno de nosotros que vivimos situaciones diferentes y distintas en nuestras vidas, y todos vamos a lo largo de la vida, del proceso, del caminar, vamos teniendo tal vez caídas y van causando heridas en nuestras vidas que nos hacen tal vez más fuertes o causan algún tipo de trauma en nuestras vidas. También en estas personas
porque no son más que personas igual que nosotros, de carne y de hueso. Entonces, esta es una de las razones que él menciona en su libro. Otra de las razones, él dice que los chicos varones interiorizan la parte femenina de la madre, y también hay casos donde las chicas interiorizan la parte masculina del papá. Y claro, yo veía esto que él mencionaba y decía, claro, interiorizan esta parte, los varones tal vez femenina de la mamá y viceversa en las niñas, y entonces después en esta sociedad son etiquetados por nosotros mismos. Entonces si vemos tal vez un chico que es un poco, tiene algunos gestos y que son un poco femeninos, entonces son etiquetados. Y yo creo que la adolescencia es una etapa que es muy bonita, no sé si ustedes concuerdan conmigo, es muy bonita la adolescencia, es muy difícil y también es muy cruel, porque a veces pasa que en la adolescencia decimos las cosas como salen, como nos vienen, y sin pensar cómo va a afectar a ese otro adolescente. Entonces tal vez se dan estas etiquetas entre los mismos adolescentes, en la escuela, en el entorno donde ellos se desenvuelven, y también por nosotros mismos los adultos. Entonces es una forma también de ellos reafirmar y decir, bueno, si me están colocando esta etiqueta, ven esto en mí, entonces debe ser que yo soy así. Y van buscando una serie de respuestas a tantas preguntas que tienen en su mente, y a veces esas respuestas no son las más adecuadas, no son las mejores, no son las que tal vez son más sanas, por decirlo de alguna manera. Otra de las causas que él menciona, que también yo concuerdo mucho en esto, y es una de las principales que yo tengo siempre presente en cuanto a esto, y él dice que hay una historia detrás de estas personas, y por supuesto, como vuelvo a repetir, es cierto, hay una historia detrás de estas personas. Yo creo que nosotros como seres humanos deberíamos ser más sensibles en cuanto a este tema, y creo que voy a tocar en esta parte un poquito el área de la posición como cristianos, que dije que iba a hablar sobre todo la parte psicológica, pero creo que esta parte como cristianos es muy importante, que nosotros podamos ser empáticos, que tal vez si nosotros vemos uno de estos casos, tal vez puede causar asombro decir un niño, una niña que creció en un ámbito así, que creció con principios tal vez cristianos, ¿por qué ahora se encuentra en otra posición? Pero yo quiero invitarles a ese grupo tal vez que me escucha, que son cristianos, que profesan una fe al igual que yo, que nos pongamos, en vez de señalar, tal vez un poquito a pensar y a decir, en vez de asombrarnos, más de asombro, a decir, tal vez hay una historia, y una historia bastante triste, que tal vez durante muchos años esa persona ha callado. Tal vez hay una historia donde esa persona, con muchas lágrimas y en soledad y en sufrimiento, ha callado, y que lo ha buscado la manera de escapar de ese sufrimiento, de ese dolor, de la manera que nosotros tal vez no esperamos, y que no es la mejor manera, tal vez a nuestros ojos, no es el mejor camino,
pero creo que son corazones que necesitan, que fueron rotos y que necesitan ser restaurados, que necesitan ser sanados. Y no solamente estos chicos necesitan ser sanados, sino también un trabajo en equipo, un trabajo con los padres, con el entorno, tal vez con los que vivieron con estas personas, los padres, los hermanos, porque se manejan mucho sentimientos de culpa entre los padres, tal vez. Hay casos que pueden ser así, donde hay sentimientos de culpa, donde que hice mal, y a veces hay situaciones que se escapan de las manos de los padres. Pero yo creo que es importante que todavía esos padres que tal vez están pasando por situaciones de este ámbito del que estamos tratando el día de hoy, yo creo que están a tiempo de acercarse, en vez de rechazar, de acercarse, de indagar y de preguntar y de decir, aquí estoy. Tal vez no lo estuve, tal vez en su tiempo no estuve presente, o cuando más me necesitaste, o cuando viviste esa situación de abuso, tal vez no estuve presente, no lo supe, no me enteré, y después de tantos años logras saberlo. Yo creo que es el tiempo tal vez de esos padres acercarse y ayudar a sanar esos corazones que fueron rotos, porque creo que es posible, que es importante que se maneje esta sensibilidad en cuanto a este tema. Yo creo que es un tema que no todas las personas se atreven a hablar por temor, o creo que muchas de las personas no se atreven a hablar por temor. Y como dice por acá mi amigo David, dice que buen punto la culpa, librar esa carga. Sí, creo que es una carga muy grande que se maneja, que la persona maneja, culpa, sentimientos de culpa, y que debe aprender a manejar, a sanar, a buscar esa ayuda para poder superar el trauma. Y por acá, qué alegría tener a mi amiga Mari Sánchez, mi colega, fue mi jefa en el departamento del área psicosocial, en la unidad de atención a la víctima a nivel nacional, y de verdad que es un excelente profesional a quien admiro mucho. Y cuando iba a esos cursos que nos dictaban, pues cuando tenía la oportunidad de decirte, Mari, te lo hacía saber lo excelente profesional que eres, la calidad humana que eres, y lo muchísimo que aprendí de ti, a pesar de que estábamos en estados diferentes, y las pocas veces que nos pudimos encontrar, pues creo que dejaste huellas muy importantes y de aprendizaje, no solamente en mí, estoy segura que en muchísimas colegas, y de verdad que para mí es un honor poderte tener por acá, leer tus comentarios. Elaborar el trauma es un proceso que pocos entienden exactamente. Dice por acá mi colega Mari Sánchez, elaborar el trauma es un proceso que pocos entienden, y por eso es importante nosotros manejar la empatía, el saber posicionarnos en el zapato del otro, el colocarnos en el zapato del otro, y no solamente decir yo me voy a poner en la posición del otro y de la boca para afuera, sino realmente vivirlo y pensar que esa persona que vemos allí es solamente esa figura que vemos humana, pero que internamente ha vivido un proceso, y muchas veces procesos incompletos, procesos sin saber cómo resolver.
porque no se han acercado muchas veces a buscar la ayuda correcta por falta de confianza en sí mismos, por muchos temores también. Entonces vamos a leer un poquito por acá. Steve dice: gracias por hablar de este tema, es importante conocer en vez de juzgar. Exactamente. Marixa dice: totalmente de acuerdo, detrás de cada persona hay un pasado y solo Dios sabe cuánto está sufriendo en silencio esa persona. Amemos y aprendamos a mirar como Dios nos mira, con amor y misericordia. Exactamente. Yo creo que nosotros como padres tenemos un trabajo muy importante y especial. Creo que no todas las personas, lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero no todas las personas tienen la capacidad de ser madre o de ser padre. Como hay muchísimos que sí. Muchísimos que hacen su trabajo, que buscan la manera cada día de mejorar, de estar presente, de tratar de educarse y de dar lo mejor de sí para sus hijos. Pero creo que hay muchas personas también como padres que no han entendido el verdadero valor que es tener a nuestros hijos y el poder tratar de evitar el dolor en nuestros hijos, porque todos en algún momento de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, vamos a pasar por situaciones que son necesarias en nuestra vida y que muchas veces van a formar en nosotros tal vez habilidad de resiliencia. Pero creo que nosotros como padres podemos evitar muchísimo dolor en nuestros hijos si nosotros logramos prepararlos. No me refiero en el aspecto de que vamos a estar las 24 horas del día con ellos, porque no va a ser posible, pero sí prepararlos y tratar de ganar la mayor confianza posible con nuestros hijos. Por acá mi colega dice: el rol de padre se construye y es un proceso de aprendizaje constante. Estoy muy de acuerdo, Mari, y es lo que trato de hacer cada día. Cometo muchos errores como madre, pero trato cada día de construir, de aprender, si no sé algo, tratar de informarme, de preguntar, de buscar ayuda. Creo que he cometido este error, ¿qué puedo hacer? Tengo colegas que también son muy cercanas, amigas muy cercanas, que a veces sé que voy a tener también una ayuda de parte de ellas, una respuesta tal vez a muchas dudas. Y yo creo que de eso se trata también, de nosotros aprender y construir, porque como dice Mari, el rol de padre se construye y no se construye de la noche a la mañana, se construye día a día, granito por granito de arena, y el rol de nosotros los padres es sumamente importante, más de lo que podemos imaginar. Nuestra figura representa algo muy importante para nuestros hijos y no nos imaginamos a veces el impacto que causan ellos. Tal vez nuestras actitudes, nuestra forma de hablarles, de actuar, de mirarlos, a veces no sabemos cómo esto impacta en ellos. Exacto, por acá dice María: es permitir su autonomía cuando es debido, darles raíces por medio de valores, a su vez fuerzas para atreverse a crear sus propios pasos. Es difícil a veces dejar el ensayo y el error, pero es cierto lo que dices, pero a través del ensayo y del error se aprende muchísimo. Y creo que, bueno, espero que las personas que me han acompañado esta noche, para mí, tarde para ustedes, para muchos de ustedes,
creo que, o espero que ahora puedan visualizar o podamos visualizar a las personas de manera más empática, más humana, y si es posible podamos tender la mano, porque yo creo que es posible poder tender la mano. A veces hay personas y jóvenes que crecen con tantos traumas que piden a grito internamente una mano, un auxilio, y no lo gritan, no lo piden por temor, callan por tal vez ser juzgados, por cómo me van a mirar, por lo que viví, cómo voy a ser tratado. Pero yo creo que si nos acercamos con mucha empatía, podemos dar una mano amiga. Y como hace poco publiqué una imagen que me gustó muchísimo, que vi y la compartí, que decía, no podemos ayudar a todo el mundo, pero cada uno de nosotros podemos ayudar a una persona. Y yo creo que si cada uno de nosotros podemos ayudar a una persona, se hace muchísimo, muchísimo, más de lo que imaginamos. Entonces, quiero aprovechar para saludarles nuevamente a todos los que se han conectado, a todos los que me han acompañado en este live, a los que posteriormente verán este live. También un saludo muy especial para todos y bueno, un abrazo muy grande. Deseo que nos podamos ver muy pronto en un próximo live y bueno, me despido desde aquí. Gracias, Mari, por estar en este espacio. Para mí es un gran privilegio. Ojalá se dé la oportunidad donde te pueda tener como invitada especial. Yo sé que no solamente yo aprendería muchísimo, sino que estarías aportando tantísimo para esta sociedad. Entonces me despido de todos ustedes, nuevamente un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo live. Chao, chao.